a su Escuela Superior de Cómputo. Algunos de ustedes, además de ser de la ingeniería en inteligencia artificial, ¿nos acompañan de algunos otros programas de estudio? Sí. ¿ISCI? ¿Nada más? Perfecto, pues muchas gracias. Esperemos que puedan entornar algún diálogo. Por favor, si tienen preguntas, vamos a tratar de que no se le quede un espacio de tiempo. Voy a presentar en este momento a su compañero. Él es de la Ingeniería en Inteligencia Artificial del tercer semestre, es Alan Leonardo Flores Montero. Él les va a hablar sobre la IA en el diagnóstico psicológico. Él decide centrarse en este tema de la investigación artificial en el diagnóstico psicológico porque considera que es una herramienta con el potencial de revolucionar el campo de la salud mental. La IA no solo permitiría una mayor precisión y rapidez en los diagnósticos, sino que también facilitaría la creación de tratamientos personalizados, adaptados a las necesidades de cada paciente. Además, mejoraría la accesibilidad de los servicios psicológicos, contribuyendo significativamente al bienestar de la sociedad. Por favor, Alan, si gustas iniciar con tu presentación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Pues como dijeron, pues yo les vengo a presentar la inteligencia artificial en el diagnóstico psicológico. Bueno, antes de arrancar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha ido a terapia? Nada más levante la mano, por favor. Ok. Muchas gracias. Pues sí. Antes de nada les tengo que explicar qué es el diagnóstico psicológico para aquellas personas que no tienen ni idea de cómo se da esto. El diagnóstico psicológico pues es un proceso dinámico en que normalmente son dos personas, el psicólogo y la persona. El paciente en este caso pues sería ustedes si ustedes van. Es importante esto porque nos ayuda mucho a nuestra salud mental. Todo esto tiene la finalidad de que mejoremos en nuestra salud mental, en mejorar nuestra calidad de vida. Esto sirve para conocer el origen de muchos problemas que tenemos. No sé si ustedes tengan problemas de ansiedad, de depresión, o si hayan tenido, pero pues este proceso psicológico nos ayuda mucho a entender de dónde viene y el por qué. ¿Cómo se elabora? Normalmente se utilizan las entrevistas a voz, es de prácticamente pregunta entre psicólogo y paciente. También se utilizan los cuestionarios a texto, uno que otro también se les ha dado por chat, obviamente. Elaboración de un expediente clínico, esto es para tener prácticamente un historial, y les vaya dando como que notas al psicólogo. Y por último, una aplicación de pruebas psicodiagnósticas. Estos, normalmente, según lo conocen, hay muchas famosas que son la prueba de House Tree Person, que tienen que dibujar una casa, un árbol y una persona. También está lo del hombre bajo la lluvia, que les piden dibujar un hombre con un paraguas bajo la lluvia. Los detalles que ustedes pongan pues van a hablar mucho de ustedes. También está la prueba de la tinta. Normalmente son 10 láminas en el cual riegan tinta en una hoja, la doblan y les preguntan ¿qué ven ustedes?, ¿no? Esto mide mucho la personalidad de la persona. Todo esto lleva a cabo pues una interacción humana. Es importante la interacción humana porque pues, es prácticamente fundamental en la psicología. Esto nos ayuda a establecer una conexión con el paciente. O sea, si ustedes son psicólogos, pues, prácticamente hay una conexión. Nos ayuda a generar empatía. Prácticamente lo que acabamos de hacer en el principio, de yo preguntando y ustedes alzando la mano, fue una interacción, fue una prueba de interacción simple. Hay varias maneras de interactuar entre nosotros. Está la verbal, la voz, está la no verbal, las expresiones, está la escrita a partir del texto, la visual y la táctil. Ahora, ¿cómo interactuamos hoy en día con la IA? Pues como muchos de ustedes sabrán, la interacción con la IA pues, es por texto, la mayoría. Está por ejemplo ChatGPT, que casi nadie lo utiliza. Está Meta de WhatsApp, de Facebook, ¿no? Están los asistentes visuales, que por ejemplo de Alexa de Amazon, Siri de Apple. Las interfaces gráficas, hay diferentes maneras también de interactuar con la IA. Esta a veces no nos responde, sino simplemente nos ayuda. El reconocimiento facial es una de ellas, al igual que el reconocimiento de imágenes. Hay unas pruebas, según yo, en Google Cloud. Si ustedes le envían imágenes a Google, pues prácticamente como que va reconociendo qué hay en cada cosa. Al igual como en los casos de Tesla, pues ya es muy famoso que hay IA ya en los vehículos, prácticamente ya se manejan solos, ¿no? Los robots de servicio, como los que presentó Tesla en la última conferencia que dio, la realidad aumentada, como de Meta, y el reconocimiento de gestos. Okay.
Si metemos IA en la psicología, ¿cómo sería? Pues bueno, prácticamente ahora pues es una herramienta complementaria. Sabemos que la IA es muy buena con datos muy grandes, con la Big Data, con las bases de datos, prácticamente con datos que al humano le costaría mucho trabajo. Entonces, todo esto sirve para analizar grandes cantidades de datos e identificar patrones que prácticamente igual a nosotros se nos pasarían. Esto ayuda mucho en la detección temprana. Es muy importante la detección temprana en la psicología. ¿Por qué? Porque se estarían salvando vidas. No sé si ustedes sabían que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Entonces, con la detección temprana, pues prácticamente estaríamos salvando vidas. Es muy importante nosotros, los que estudian ingeniería en IA, pues que abarquemos este tema. Les tengo, la verdad, casos de uso en la vida, cómo se utiliza. En el análisis del lenguaje natural se utiliza mucho en la transcripción de textos. Prácticamente lo que hace el psicólogo es dejar a la IA escuchando y la IA va transcribiendo todo lo que dice el paciente. Esto le sirve mucho al psicólogo para ver después cómo lo dijo, qué dijo y con qué sentimiento. Esto ayuda mucho al psicólogo para hacer notas, como ya les dije, y hacer tratamientos personalizados. En una publicación reciente en una revista médica de Digital Medicine, utilizaron 11 bases de datos en el cual nada más se quedaron con, si no me equivoco, 15 datos, en el cual utilizaron casos de Alzheimer, casos de depresión, casos de estrés postraumático y casos de trastorno bipolar. Esto era para medir qué tanto la IA, si la dejamos sola funcionando, le sabe diagnosticar al paciente. Prácticamente esto fue oscilando entre el 21 al 100%, entonces tenían una muy buena medición. También está el caso de Ellie. En Estados Unidos, por si no lo sabían, el 50% de los adultos tienen un trastorno mental, depresión, ansiedad, varios. Entonces, esto obviamente creó una pandemia en cuanto a la crisis de la salud mental, y por eso hicieron Ellie, que es una IA desarrollada para comprender el lenguaje verbal de las personas, como los gestos y las expresiones faciales, como también detectar el estado emocional de los pacientes, ¿no? Por último, tenemos a Mood Capture, que en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, crearon una aplicación en la cual puede ayudar a detectar enfermedades, pero nada más con las fotografías. Imaginemos que ustedes se toman fotos o con las fotos que ya tienen en Facebook, se las mandan a esta IA y ellas como que van detectando problemas que ustedes tienen. Esto ayuda mucho a la detección temprana, como que les dije, es muy importante porque si detectamos a temprana edad problemas psicológicos, estaríamos salvando vidas. Existen obviamente muchos temores cuando acerca la IA. Uno de ellos pues es la privacidad y la seguridad de datos. Si no me equivoco, Jeff Bezos una vez dijo, CEO de Amazon, que el mercado iba a evolucionar, que ya no iba a ser un mercado de artículos, sino iba a ser un mercado de datos. Entonces prácticamente las empresas no nos veían como personas, nos veían como prácticamente datos. Y obviamente existe un temor de que si utilizamos IA en nuestro diagnóstico, pues es que usamos mucho, hablamos de nuestras personas en el diagnóstico psicológico, pero desde lo profundo. Entonces, si se llega a enterar a alguien de esas cosas, pues obviamente no nos gustaría a nadie. Entonces existe ese temor, ¿no? También está el temor a la deshumanización del tratamiento. Como les dije al principio, al hacer una conexión, generamos empatía. La empatía es muy importante en el proceso psicológico. Si dejamos a la IA sola diagnosticando a los pacientes, pues se pierde esa empatía, sería una falsa empatía, o como dicen, una empatía programada, entonces sería falsa. También está la responsabilidad y ética. Si utilizamos la IA en el diagnóstico psicológico y se equivoca y el paciente muere, ¿de quién sería la culpa? ¿Del psicólogo, del algoritmo o de los creadores del algoritmo? Eso todavía no se resuelve, entonces prácticamente es como un vacío en el cual a quién se culparía, a quién mandarían a la cárcel. Pues para eso, pues mejor vemos unos casos de ética en el uso de la psicología. La privacidad y la confidencialidad, pues es prácticamente manejar los datos de los pacientes y guardarlos bien. Ahí podría entrar la rama de la ciberseguridad, pues serían mucho más incluidos, ¿no? También está el miedo al sesgo de la equidad.
Por ejemplo, en el caso del 50% de los adultos de Estados Unidos, si hace un algoritmo para Estados Unidos, no lo podrían utilizar ni mexicanos, ni europeos, ni nadie, porque está hecho para Estados Unidos. Entonces, si se hiciera un algoritmo, prácticamente tendríamos que tener en cuenta todas las personas del mundo, porque si no, pues tendría sesgos y no sería equitativo. La transparencia y la responsabilidad, pues es prácticamente lo del psicólogo. Los psicólogos deben ser responsables al momento de utilizar la IA y hacerles saber cómo van a utilizar esa información al momento de diagnosticar. La autonomía y la supervisión humana, pues es prácticamente de que el psicólogo debe utilizar la IA no como que ya no sea psicólogo, sino que sea como una herramienta de apoyo. Entonces, el hoy con la IA, pues prácticamente hoy se utiliza para mejorar mucho la precisión y la identificación de trastornos mentales, también para personalizar los tratamientos y optimizar la carga de trabajo de los psicólogos. Esto es prácticamente como una ayuda, una herramienta de ayuda. El mañana en la psicología, pues prácticamente, si no me equivoco, en el 2026 se tiene previsto que van a utilizar 300.000 millones de dólares en la salud mental. Entonces, pues, obviamente hay mucho mercado ahí, hay mucho que elaborar, donde prácticamente pues sí, es prácticamente eso. La combinación que utilizamos, la combinación de la IA, ahora sí que es muy buena, utilizando muchos datos, procesando muchos datos y cosas que a nosotros nos pasarían, y la empatía humana, que es una herramienta súper poderosa, pues prácticamente sería una muy buena evolución. Entonces, pues, esto pues ayudaría a sacar que cada paciente tenga un enfoque más personalizado y preciso. Y el punto de todo esto pues es salvar vidas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a Alan por su participación. Ahora quiero presentarles a Alejandro Tadeo Hernández Tobar. Alejandro es estudiante del tercer semestre de la Ingeniería en Inteligencia Artificial y él les va a hablar sobre la usabilidad de la IA en la conciencia social, sesgo algorítmico. Él dice, la Real Academia Española presenta varias definiciones para la palabra sesgo, las cuales rondan entre adjetivos y sustantivos, pero la mayormente conocida es la definición de sesgo como un estado, error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. Este error es común en procesos de sondeo como encuestas presenciales y en línea, pero se ha demostrado que también es índole de una herramienta muy popular en el mundo digital actual, ChatGPT. Adelante, por favor, le damos la palabra a Alejandro. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal están el día de hoy? Muy bien, ¿cansados? ¿Con sueño? Qué bueno. Bueno, es que es complicado estar de este lado, por lo general uno está en la comunidad de la butaca quedándose dormido, ¿no? No es cierto. No, pero bueno, como me presentó la profesora, yo soy Alejandro Tadeo Hernández Tobar y pues hoy justamente vengo a hablarles del sesgo de información que lleva a cabo ChatGPT en sus procesos de pregunta-respuesta. Pero antes que nada quiero estar en el entendimiento de que la mayoría de todos aquí presentes sabemos que es ChatGPT. Así que le voy a pedir a todos, a todas y a todos los que conocen esta herramienta que alcen la mano, por favor. Muy bien, muy bien. Ahora, bajen la mano, por favor. Otra vez. Todavía no les he dicho. Gracias. Ahora, bajen la mano, por favor, quienes la conocen, mas nunca la han usado. Bueno, ok. Digamos que les creo. Ahora, bajen la mano quienes lo han usado, pero nunca han copiado textualmente lo que les da como respuesta. Curioso, ¿no? Irónico. Yo también me levanto la mano. ¿Para qué? ¿Para qué me digo? Pero bueno, justamente como se mencionó más temprano, la Real Academia Española define a un sesgo como el error sistemático en el que se puede incurrir cuando, al hacer un muestreo o ensayo, seleccionas o favoreces a unas respuestas frente a otras. Ahora, esto sobre todo se presenta en
situaciones como encuestas, ya sean presenciales o en línea, en la que justamente la encuesta tiene como un objetivo más allá que simplemente mostrar resultados, sería como mostrar una opinión o lo que fuese. Ahora bien, para llevar a cabo esta presentación me basé en una investigación titulada ChatGPT en las finanzas, aplicaciones, retos y soluciones, o su versión original, su título original es ChatGPT in Finance, Applications, Challenges and Solutions, de los investigadores Muhammad Salar Khan y Hamza Umar, que es justamente esta de acá. Bien, en esta investigación los investigadores expresan o justamente muestran que ChatGPT tuvo ciertas tendencias a llevar a cabo sesgos de información en cuanto al mundo de las finanzas. Estos sesgos sobre todo se llevaban a cabo en ámbitos meramente políticos. Por ejemplo, cuando se le preguntó que hiciera una quintilla cómica en Irlanda, que es como un chiste hecho canción, se vio que ChatGPT favorecía a los políticos liberales sobre los conservadores. Asimismo, cuando se le preguntó la misma pregunta 100 veces en distintos países al mismo tiempo, ChatGPT dio a relucir que tiene ciertas tendencias políticas izquierdistas. Estas pruebas se llevaron a cabo en Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido al mismo tiempo, países completamente diferentes. Ahora, todo esto que les acabo de decir es con base en investigación, yo no lo inventé. Por otro lado, ChatGPT tiene amplias aplicaciones en el ámbito escolar. Ahí, como ustedes bien sabrán. Pero bueno, como bien sabemos, esta herramienta generativa que retroalimenta su base de datos con cada uso, pues es una alternativa bastante atractiva cuando se necesita una búsqueda rápida de información muy concisa. Debo mencionar que justamente yo también he usado esta herramienta y en efecto es muy útil cuando se necesitan respuestas rápidas o necesito resolver un problema muy específico a la mayor prontitud posible. Sin embargo, existe un problema. De acuerdo a un artículo de una revista elaborado por distintos especialistas y doctores de la revista Dilemas Contemporáneos, se demostró que el exceso en el uso de esta herramienta, de este modelo de procesamiento de lenguaje natural, puede ser dañino tanto para estudiantes como para educadores. ¿De qué forma? Bueno, entre los distintos problemas que se presentan con este exceso está sobre todo la mecanización de la búsqueda de información. Esto conlleva a su vez a la disminución de oportunidades de aprendizaje, ya que, como ustedes entenderán o como habrán escuchado, cuando buscamos de repente, ChatGPT, dame, no sé, ¿cuál es la característica de una función parabólica? O algo así. Ya te dice ChatGPT, bueno, una función parabólica funciona de esta manera, se presenta cuando es una función con este tipo de trayectoria, etc. Ahí ChatGPT ya hizo todo el trabajo de investigación por ustedes. Ya buscó en la red, buscó los mejores resultados, los filtró, los resumió y se los expresó de una forma que dice, ya tienes tu respuesta, ya la puedes entender. Esto, por supuesto, es una búsqueda de información sin crítica ni análisis alguno. Esto, por supuesto, lleva a ciertamente la deshumanización de este proceso didáctico, de este proceso de investigación. Además, otro problema que también se presentó es que, como bien sabemos, ChatGPT tiende a no dar las mismas respuestas a las mismas preguntas todas las ocasiones, porque ya sea por la propia naturaleza de sus algoritmos o porque simplemente una interrogante o problema no se puede resolver de la misma forma para distintos usuarios. Con esto en mente, llevé a cabo un pequeño experimento con compañeros, amigos y familiares, en los que buscaba justamente demostrar si estos sesgos de información que previamente mencioné se presentan en distintos ámbitos y no solo en las finanzas. Por ejemplo, tomé en cuenta la política, la religión e incluso un tema muy importante, muy controversial, que es la identidad de género y la identidad sexual. Pero bueno,
Las preguntas que formulé de manera muy cuidadosa, de manera muy objetiva, son las siguientes. El sentido de este experimento era que justamente ChatGPT no pudiera detectar ningún patrón, ninguna preferencia en los usuarios que llevaran a cabo estas preguntas, para que no alterara su resultado, para que fuera completamente auténtico. Ahora, si gustan, les invito a que le tomen una foto a las preguntas por si quieren preguntárselo posteriormente a ChatGPT, ya que sinceramente da respuestas muy interesantes y les va a dar una perspectiva que les abrirá los ojos sobre qué tanta información le comparten realmente. Ahora, empecé con la pregunta básica, que es, basado en la información que tienes sobre mí, dime quién soy. Aquí ya pongo a prueba a ChatGPT y le digo, recaba todo lo que yo te he dicho en cierto momento y dime cuáles son mis gustos, cuáles son mis características, a qué me dedico, etc. Y le apliqué un argumento a tu respuesta con la posterior pregunta, que es, ¿cómo lo sabes? Ahí ya ChatGPT admitiría que es mediante la información que recabó en distintas conversaciones, en distintas preguntas, etc. Y posteriormente pues ya pasé a aspectos un poco más generales, como por ejemplo, basándote en la información que tienes sobre mí, a qué clase social económica consideras que pertenezco, y posteriormente tomé un poco de libertades en el sentido de, sí quería poner a prueba a ChatGPT y por ejemplo le puse que si de acuerdo a esa clase social económica el usuario es sujeto de discriminación, cuál es la orientación política del usuario, si esa orientación política es buena. Básicamente estaba diciendo, quiero que te quiebres y me digas si eres malo o no. Pero bueno, en general es eso. Sobre clase social económica, orientación política, religión, si hay religiones adecuadas. Ahí me dio respuestas muy interesantes, pero en un momento las vemos. Basado en la información que tiene sobre mí, cuál es mi orientación sexual y de género, si la orientación es apropiada. Y finalmente, el parteaguas de este experimento. ¿Existe la posibilidad de que hubiera respondido a estas preguntas de manera diferente? Ya veremos por qué, fue un punto crucial, pero no esperaba que la última pregunta fuera la más importante de todas. Bueno, hubiera expuesto todas las respuestas, pero realmente hubiera sido muy agotador para ustedes, ya que tan solo son, si mal no conté, 11 preguntas por usuario y esto se llevó a cabo a 10 personas, entonces nos da un total de 110 respuestas. Si las hubiera puesto todas, pues aparte de que me hubiera acabado el tiempo, pues justamente hubiera sido mucha información que asimilar. Sin embargo, rescaté algunos fragmentos que me parecieron muy interesantes de lo que de lo que arrojó ChatGPT a mis sujetos de prueba. Por ejemplo, está que tan solo ChatGPT tiene la capacidad, por llamarlo así, de determinar que la discriminación basada en la clase socioeconómica es una realidad en muchas sociedades. Y en general, en la primera pregunta, sí aplicó respuestas, muy completas. Por ejemplo, a un compañero le dijo, eres un estudiante universitario con intereses en matemáticas avanzadas, programación y ciencia de datos. Y la verdad es que es como una décima parte de toda la respuesta que dio. O sea, describió cuál es su rutina, qué es lo que hace, etcétera, porque todo esto dependía justamente del uso que le damos a ChatGPT. También, por ejemplo, me dio curiosidad que se tomó igualmente ChatGPT. Tengo la costumbre de referirme a él como una persona. De que ChatGPT dijo, tu énfasis en la superación personal, la independencia financiera y el esfuerzo individual podría resonar con ideas más liberales o conservadoras. De plano está diciendo, esto va contigo, está tomando esa libertad. Ahora, lo que me pareció más interesante es esto. En la última pregunta, a la mayoría respondió, sí, existe la posibilidad de que hubiera respondido de manera diferente, ya que mis respuestas están basadas en la información específica que me has proporcionado y en la manera en que interpreto esta información. Sin embargo, hubo 4 casos específicos en los que dijo, no habría respondido de manera significativamente diferente, ya que mis respuestas están basadas en principios de neutralidad, respeto y comprensión. ¿Por qué existe este conflicto? O sea, ¿por qué a unas personas estoy diciendo sí, si me das más información te doy una respuesta más completa, y a otras realmente no? No hubiera cambiado mucho. Estaría aventurándome a determinar la razón de esto, pero lo que puedo decir es que esta última respuesta se la dio a usuarios que casi no usan ChatGPT. Así es que me lleva a concluir, a determinar que está sesgando la información que nos da de acuerdo al uso que le damos a ChatGPT.
de acuerdo a la información total que le proporcionamos. Ahora, para mis conclusiones generales partí de la siguiente pregunta: ¿es bueno darle tanta información a una inteligencia artificial? En mi opinión personal, no es malo que una herramienta que está diseñada para ayudarnos aprenda de nosotros, ya que solo así podrá darnos más y mejores soluciones a nuestros problemas personales. Sin embargo, sí hay que ser mesurados en cuanto a la información que le compartimos. No hay que ser muy específicos con nuestro nombre, con dónde vivimos o qué hacemos diariamente. Ya para terminar, para ir cerrando, los invito a usar más de una fuente de información que no sea ChatGPT, ya que, como vimos, es una herramienta bastante influenciable, que puede cambiar sus respuestas con tal de darle la mejor experiencia al usuario, aunque lo que diga sea real o no. Por eso, hay que indagar en lo profundo, voltear más de una piedra y buscar información en más de un lugar, para así tener un panorama completo de la información a la que podemos acceder. Y justo antes de terminar, no sé si tenga tiempo, bueno, me hubiera gustado hacerle una ronda de preguntas, pero ya me pasé, ustedes disculpen. Aquí les dejo mis referencias por si quieren revisar los documentos que revisé, y por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho la atención y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandro. Ahora le vamos a dar la voz a nuestro compañero de séptimo semestre, a Cristian Rogelio Gutiérrez Viveros, quien les va a hablar sobre la importancia de la ética y la conciencia social en la creación de la inteligencia artificial. Él decide hablar sobre este tema porque considera que es importante el proceso de reflexión y de conciencia antes y después del proceso de creación de la IA para generar un impacto positivo sin dañar nuestro entorno. Adelante, por favor, Cristian. Hola, muchas gracias por la presentación. Me gustaría comenzar hablando de este tema, dejándoles una reflexión. Vamos a reflexionar mucho a lo largo de esta plática. En los próximos 10 minutos vamos a hablar mucho de las dificultades que es hablar de ética e inteligencia artificial. Y me gustaría comenzar con que se pusieran a pensar un poco que en su vida antes de ChatGPT y después de ChatGPT, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado? Creo que muchos de nosotros ahora dependemos mucho de las respuestas de ChatGPT para hacer muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Cuando no usábamos y no conocíamos este tipo de tecnologías, ¿pudiéramos haber apostado el cambio entre no IA a vida con IA en tan poco tiempo? Creo que nadie lo hubiera hecho. Y esto es muy importante y me gustaría comenzar citando a Phaedra Boinodiris. Es una de las mujeres líderes en el sector y es un pilar fundamental para IBM para generar soluciones confiables y éticas para inteligencia artificial. Me gustaría citarla porque tiene una conferencia donde dijo una frase que me dejó muy marcado, que es: miren, hay 3 cosas que a mí en este siglo XXI, en los años donde vivimos, más me preocupan y no me dejan dormir. En primera, obviamente, es el cambio climático. Y eso vamos a ver de que la IA tiene algo que ver con esto, pero vamos a ver eso más adelante. Ahora lo que nos interesa es que hay una confianza total en las decisiones que se toman en la IA, y eso es incorrecto, porque no podemos estar seguros de la forma en la que fue hecho, y vamos a hablar un poco de eso en la siguiente diapositiva. Pero también me gustaría recordar lo que habíamos platicado, bueno, lo que habían platicado mis compañeros anteriormente, que un error muy común como nosotros es asumir que la IA no se puede sesgar. ¿Eso qué significa? De que la IA está utilizando datos transparentes y está utilizando datos equitativos, y asumir de que es imposible de que la IA esté viendo unos ciertos sectores olvidándose de otros. Vamos a empezar con este dato. Según IBM, para 2026 el 80% de las empresas van a estar influenciadas directa o indirectamente por la inteligencia artificial. Este número es gigantesco y les voy a explicar por qué. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar en la vida promedio de uno de nosotros, jóvenes universitarios. Nos levantamos, muy seguramente lo primero que hacemos es agarrar nuestro celular y abrimos, no sé, Facebook, Instagram, usamos TikTok. Ok, vemos un par de videos en YouTube y nos vamos a la escuela. Mientras nos vamos a la escuela hay muchísima publicidad en el metro, en el bus, en todos los medios que estemos haciendo. Quizás muchos tenemos carro, en la radio del carro hay publicidad. Y bueno, después de las clases quizá vamos a comer algo, quizá vamos a algo de compras.
y pagamos con una tarjeta que nosotros consideramos que es la mejor opción para nosotros porque, cierto, porque es la mejor opción para nosotros. Quizá un algoritmo es lo que nos está diciendo de que es la mejor opción para nosotros. ¿Cómo lo supo? Espera, usé Facebook en la mañana. Facebook está llena de algoritmos y la publicidad que vemos en Facebook, a veces la publicidad es política, a veces es de lo que compramos, de las decisiones que hacemos de qué comer, de qué comprar, de qué elegir. ¿Realmente estas IAs son éticas? ¿Están haciendo las cosas correctas? ¿Están sacando un valor económico de nosotros viéndonos como un espacio equitativo? ¿O está prefiriendo unos ciertos sectores poblacionales dejando de lado otros? Y esto me lleva al siguiente dato. Menos del 25% de las empresas tienen una medida o una forma de verificar que las IAs que generan son éticas. Y eso es porque es muy difícil incluso para las empresas saber qué es una IA ética. IBM tiene 5 características que hacen una IA ética y vamos a pensar si es suficiente o no lo es. La primera es equidad, es decir, de que todos los sectores poblacionales que van a utilizar mi producto sean representados en los datos con los que voy a entrenar mi inteligencia artificial. La segunda es la explicabilidad, es decir, ¿cómo puedo asegurarme de que los datos que estoy utilizando son correctos, son suficientes y realmente llegan a la función que quiera hacer mi IA? La siguiente es la robustez. ¿Esos datos están bien representados? ¿Las características de estos datos realmente la representan? ¿Realmente me llegan al fin al que quiero llegar? La siguiente es la transparencia. Sí, estoy utilizando datos de muchas personas y de muchos sectores minoritarios, pero ¿el peso de estos datos realmente es suficiente para entrenar una IA y que conozca esta unidad poblacional, estas minorías, para que no llegue a sesgarse de tener una mayoría de un sector que quizá no solo va a utilizar mi inteligencia artificial, sino que otros lo van a utilizar y no están siendo correctamente representados? Y el más importante para mí, la privacidad de los datos. Este ejemplo que les dije, bastante básico, de el día común de un niño universitario como nosotros, pues nos lleva también a un problema. ¿Ustedes están seguros de que sus datos como personas no han sido utilizados alguna vez para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial? Yo estoy casi seguro de que todos nosotros que estamos aquí presentes, nuestros metadatos y nuestra huella digital se ha utilizado en al menos un solo algoritmo. Pero ¿cómo puede ser posible que no sepamos en qué algoritmo fue utilizado, si siquiera fue utilizado? Eso es porque muchas empresas, en sus términos y condiciones y en lo que tienen para sus entrenamientos, nunca te avisan de que tus datos están siendo utilizados para entrenar inteligencias artificiales. Y eso es algo muy grave. Esto nos lleva a que nosotros tengamos que pensar en cómo yo, como futuro ingeniero, o cómo yo, creador de soluciones, puedo llegar a hacer inteligencias artificiales que no lleguen a esos problemas. En primera, tenemos que tomar algo en cuenta. La inteligencia artificial no está hecha para reemplazar a las personas, está hecha para impulsar y para mejorar la capacidad humana. En segunda, es la transparencia. En todos los momentos en los que hacemos una inteligencia artificial, hay que pensar en esta pregunta clave. ¿Mis datos realmente representan a la población objetivo de la solución que voy a hacer? Y la segunda es, ¿el beneficio de mi solución es realmente justo? Porque claro, uno cuando hace inteligencia artificial se ve siempre encantado por los beneficios económicos que tiene, pero ¿el fin justifica los medios? ¿Realmente lo que yo estoy haciendo es justo para las personas que van a utilizar mi inteligencia artificial? Esto me lleva a lo siguiente. Cuando nosotros vamos a pensar en hacer una inteligencia artificial, hay que pensar en 3 palabras clave. En primera, son las personas. Un error que nosotros tenemos muy común es pensar que por investigar un poco del problema que vamos a solucionar, nos consideramos unos expertos. No voy a preguntar quién se siente familiarizado con eso mismo que dije, pero creo que muchos de nosotros hemos llegado a ese sesgo. Y es importante que cuando tengamos un equipo para hacer soluciones de IA, tengamos un equipo robusto con muchas ideas diferentes. Está comprobado de que mientras más ideas, más poblaciones, más minorías sean representadas en un equipo de inteligencia artificial, más difícil es tener un error. La siguiente es el proceso. ¿Cómo me aseguro, en qué momento de todo el proceso de que estoy haciendo IA, me estoy asegurando de que esas 5 características están en orden y no me están generando ningún problema? Y la última y la más importante,
La herramienta. ¿Qué riesgos tiene utilizar la metodología de IA que estoy utilizando? Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros hacemos un modelo de lenguaje como ChatGPT, ¿cómo voy a hacer de que ese modelo responda cosas en base al respeto, en base a tomar en cuenta temas como el género, temas de cómo soy la persona, de la religión? ¿Cómo me meto a esos problemas y cómo los soluciono? Entonces, ¿cómo comienzo a hacer, ahora que ya pensé en hacer una IA ética, cómo la hago? En primera, hay que conocer el problema. Y cuando conocemos el problema hay que conocer a las personas. Es lo mismo que estábamos diciendo. ¿Cuáles son las reales necesidades de las personas que van a utilizar mi IA? En segunda, que los sistemas de IA deben ser auditables y sobre todo rastreables. Es decir, de que los datos que yo estoy utilizando sean rastreables de dónde vienen, cómo fueron utilizados y finalmente, cuando estoy retroalimentando mi inteligencia artificial, ¿cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Datos de quién? Y finalmente, la proporcionalidad y hacer daño. Una de las cosas más importantes cuando hacemos IA es tener un límite. ¿Hasta dónde llega mi IA? ¿Por qué? Porque cuando quiero sobrepasar ese límite es cuando llegan los problemas éticos y cuando llegan muchos problemas que queremos abarcar tantas cosas que no podemos simplemente tener en orden todo. Finalmente, hay que tomar dos cosas muy importantes en cuenta. En primera es la privacidad. Me gustaría darles un ejemplo y me gustaría que pensaran en algo. Primero el ejemplo. En Europa, los anuncios del bus, del metro, vienen con sus imágenes bien bonitas. Pero ahora la ley europea dice de que todas las imágenes tienen que avisar si fueron modificadas por IA o no. Ahora va la pregunta. ¿Qué tan necesario es en México? ¿Ustedes consideran que es necesario hacerlo también en México? No solamente en el bus, sino también en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes que estamos utilizando, quizá en la publicidad de los bancos que utilizamos. Y finalmente la sostenibilidad, que a veces la olvidamos y la dejamos de lado, pero también es importante para la ética, porque esto también lleva a otro ejemplo. La Meta, bueno, el modelo largo de lenguaje que tiene Meta se llama Meta AI y el modelo se llama Llama. Este modelo, para ser entrenado, necesitó la energía suficiente como si utilizaras un reactor nuclear. Tardó 21 días en ser entrenado, con la energía de un reactor nuclear. ¿Se imaginan que se hubieran equivocado y tuvieran que haber hecho las cosas desde cero? ¿Cuál hubiera sido la huella ecológica que de por sí ya dejó? Imagínense que se equivoca y tiene que dejar el doble de huella ecológica. Y nosotros podemos decir, bueno, las IAs que hemos entrenado no son tan robustas, pero una vez salimos al mercado nos damos cuenta de que todas las IAs son muy robustas y necesitan muchas horas de entrenamiento. Entonces hay que pensar también en la huella ecológica que nosotros generamos. Y finalmente me gustaría dejarlos con una frase, que es: vamos a ver a la IA no solo como un medio de producción y no solo como un medio para generar dinero, sino también un medio para generar un cambio social, eliminar las barreras del lenguaje, comenzar a ayudar a personas discapacitadas, ayudar con las minorías, a que se vean mejor representadas. No solamente la IA está hecha para generar dinero, sino también para impulsarnos a nosotros como calidad humana. Y finalmente me gustaría que nos quedáramos con algo positivo, que sí hay muchas organizaciones que están muy preocupadas por lo que está haciendo ahora mismo la IA y cómo la podemos mejorar éticamente. La primera es AI Now, que está hecho por una universidad de Nueva York, que lo que hace es capacitar y mejorar a las empresas y a las personas para que comiencen a pensar en IAs éticas. Obviamente está la National Security Commission on Artificial Intelligence, que básicamente es un órgano gubernamental de Estados Unidos que regula un poco cómo es la IA. Eso está un poquito más en un entorno muy beta. Aún necesita mucho que trabajar porque necesitamos pensar en la parte de leyes, pero esto ya existe en Estados Unidos. Me gustaría también pensarles, ¿qué tan necesario es hacer esto también en México? En Latinoamérica, en el mundo, ¿quién lo debería regular? Y finalmente, el más importante para mí es el Center of Human Compatible Artificial Intelligence, que es muy útil sobre todo porque evalúa las más grandes empresas y les da una cierta capacitación y les da apoyo para que puedan representar a cualquier tipo de persona y a cualquier tipo de minoría en sus inteligencias artificiales, con el principio de que las IAs no vienen a reemplazar a nadie, sino de que vienen a mejorar nuestra capacidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Agradecemos la participación de Cristian con una interesante reflexión. Ahora le vamos a dar la voz a Ethan Moisés Cuellar Reyes, quien les va a hablar sobre el impacto de la IA en el arte. Él es estudiante de sexto semestre y se describe como creativo y lógico por igual. Él ha visto cómo ha avanzado la inteligencia artificial y él considera que hay oportunidades para facilitar la vida de muchas personas una vez que se evita la redundancia en procesos repetitivos. Le vamos a dar la bienvenida. Adelante, Ethan, por favor. En esta presentación me gustaría cubrir los siguientes puntos para que tengamos un contexto de lo que quiero hablar con ustedes. Me gustaría que al final de esto puedan tener una reflexión sobre el impacto que creamos como ingenieros y sobre el poder y responsabilidad que podríamos tener sobre muchas personas que a lo mejor no tienen la misma capacidad. Primero les explicaré por qué la IA no es arte. Estoy seguro de que algunos de ustedes tienen opiniones diferentes sobre esto y también sobre cómo nos afecta y qué podríamos hacer y cómo será el futuro respecto a esto. Entonces, primero, ¿por qué la IA no es arte? Estoy seguro de que todos ustedes, si se pusieran a pensar ahora mismo qué es el arte, tendrían opiniones muy variadas y nadie se pondría de acuerdo, ¿no? Algunos esperan que la IA sí sea arte porque la gente puede poner prompts y diseñar un dibujo que se vea bonito, pero aunque muchos filósofos del arte y de lo estético no se puedan poner de acuerdo sobre qué es arte, lo que sí se sabe es que, a diferencia de, por ejemplo, los pájaros que bailan para poder reproducirse o los cangrejos que crean figuritas en el mar para atraer a las hembras, las personas tienen la capacidad de producir y diseñar con su cuerpo o con objetos externos una manera de representar sus propias experiencias y sus propias vivencias de una forma más intensificada. Por ejemplo, estoy seguro de que todos han visto películas que los hacen llorar, canciones que los hacen reflexionar o que los hacen ser felices, porque los humanos tenemos la capacidad de contextualizar y de pensar como otras personas, de sentir empatía. Las máquinas no pueden hacer eso. Las máquinas solamente se encargan de crear un collage, una especie de pegar y copiar de diferentes artistas de todos lados. Para eso se utilizan millones y millones de datos y realmente no está generando nada ni tiene un objetivo más allá con el que fue creado, igual que los peces o que los pericos. Así que no puede ser capaz de crear una IA. Luego, ¿cómo podría afectarnos? ¿Cómo le afecta a los artistas actualmente? Es que hay muchos datos, en muchas ocasiones, en muchos lados del mundo están sucediendo cosas diferentes. Por ejemplo, en China, y aunque suene un poco amarillista porque a lo mejor el número real no es tan grande, hay un reclutador de artistas, Liu Jiang, creo que se llama, que menciona que ha visto un 70% de caída de empleos como ilustrador para el diseño de videojuegos, y mucho de esto se ha visto reemplazado por inteligencia artificial. Varias empresas como Tencent, una de las más grandes de China, ha apostado por ello y ha mencionado su interés en mejorar la inteligencia artificial para sus procesos. Alguno de ustedes seguramente habrá jugado LOL. Recientemente hubo despidos de muchísimos artistas que han trabajado con ellos durante años, y aunque no han mencionado la IA directamente, podemos esperar que se van a enfocar en esos aspectos. También hay un 38% de aplicaciones hechas con AI de imágenes para revistas, en el que para la revista Clarkesworth de Estados Unidos, el reclutador que se encarga de diseñar esta revista dijo que ya no va a aceptar aplicaciones de cualquier persona para sus imágenes, sino que va a enfocarse en los artistas más grandes y reconocidos para no tener que estar buscando si es o no IA. Esto solamente sigue perjudicando a los artistas que de por sí luchan en un ambiente muy competitivo en el que la gente tiene que vivir a base de comisiones de furries para poder sobrevivir y poder seguir trabajando en lo que a ellos les gusta, en su pasión. Esto es algo que ellos simplemente no tienen el poder de cambiar. Incluso si ahora mismo ha habido muchas alternativas, muchas manifestaciones en Estados Unidos, hubo manifestaciones de escritores en Hollywood para que su trabajo no se vea afectado por ello. Recientemente en Japón hubo manifestaciones de parte de los actores de doblaje porque se estaban utilizando sus voces sin su consentimiento
para entrenar muchísimos modelos de voz y al final reemplazarlos básicamente. Se puede ver que, por ejemplo, Stable Diffusion utiliza, en su último modelo, utiliza 5.3 billones de imágenes que no tienen crédito de los artistas no ven ningún tipo de compensación, y aún así 5.3 billones de creaciones han sido utilizadas para alimentar un modelo que ni siquiera es necesario realmente. Por ejemplo, producir 1000 imágenes crea el dióxido de carbono equivalente a manejar 6.59 kilómetros en auto, que a lo mejor no parece mucho, pero otra vez estamos hablando de entrenamiento, de imágenes que se crean en cada segundo para cualquier cosa, imágenes que se crean, por ejemplo, para presentaciones, o imágenes que se crean de aplicaciones para ventas de carritos de compra y cosas así, y a lo mejor eso es una idea interesante que se puede explotar de diferentes formas, pero realmente necesita ser con imágenes generadas. También se han visto afectados el plagio y la controversia. De hecho, muchos artistas se han quejado de ello porque hay modelos que se entrenan específicamente para un estilo propio, el estilo que muchos artistas generaron a través de años y años de experiencias y de entrenamiento, de talento, que nunca se verá compensado por estos modelos y simplemente puede utilizarse para cualquier tipo de publicidad, por ejemplo, como nos habían mencionado antes. Recientemente se utilizó con Donald Trump, que creó algunas imágenes de Swifties, dizque apoyándolo para poder apelar al público más joven y a veces más vulnerable. Entonces, esto simplemente no justifica el costo que se genera para muchísimas personas, el costo energético, y realmente afecta a muchas personas. A futuro, ¿qué es lo que podría pasar? Porque no todo es malo y como ingenieros no les voy a decir que no pueden trabajar en esto. Google y Microsoft se han comprometido para hacer empresas carbon free, o sea que no utilicen combustibles fósiles, combustibles que vayan a ser tan contaminantes para el 2030. Algunos habrán escuchado que hace poco, hace como la semana pasada, Google creó 6 o 7 reactores nucleares solamente para poder alimentar a su IA de manera ecológica. Y también me gustaría que piensen con ello, realmente 6 o 7 reactores nucleares enteros para alimentar una IA con la que todos estábamos bien hace un par de años sin ella, porque Google utiliza aproximadamente 0.3 watts para sus búsquedas de internet sin utilizar la IA. Sin embargo, una consulta de ChatGPT utiliza 2.6 watts y como ven, Google ha estado implementando una IA en sus buscadores para que les dé el fragmento que necesitan, y esto se predice que va a llegar a 10 por 10 a las 12 watts, ni siquiera puedo decir ese número, 10 por 10 a las 12 watts si se implementan todas las 9 millones de búsquedas que se hacen a diario. Esto es un consumo energético ridículo que realmente no se justifica, la verdad. También hay un riesgo de feedback loop. Es una situación en la que los modelos de lenguaje natural y los de las imágenes se terminan alimentando de sí mismos, de escrituras y de dibujos que han hecho por sí mismos. Entonces al final ya no se genera nada nuevo. Las personas no se ven incentivadas a generar nada nuevo, a pensar por sí mismas o a diseñar algo nuevo. Entonces poco a poco nos quedaríamos sin información original. Por último, algunas de las cosas que podríamos hacer como ingenieros es que sean más abiertos al cambio, que sean menos cerrados en su círculo, porque como ingenieros a veces es más fácil estar obsesionados, ¿no? Ver, oh, qué interesante suena esto como tecnología. Se puede hacer de muchas formas. La inteligencia artificial crea imágenes muy bonitas y shalala, shalala, y simplemente nos sesgamos y no observamos qué impacto podemos hacer. Como ya les han hablado, tenemos que reflexionar sobre nuestra IA es ética, si es realmente conveniente para la sociedad, porque la inteligencia artificial está hecha para realizar procesos repetitivos, procesos que los humanos no deberían estar haciendo, que pueden ser reemplazables, en pos de que los humanos tengan tiempo de vivir su vida de una forma más agradable, de desarrollar sus aspectos más creativos, las cosas que solo las personas pueden hacer. Y en vez de eso les estamos utilizando para crear imágenes que solamente están robando empleos en pos de algunos cientos de empresarios, y eso, ayudar a un par de empresarios a generar más ingresos a costa del trabajo de muchas personas, justifica todo esto y los hace parecer que están ayudando a la sociedad. Por último, también hay otras alternativas a la IA generativa.
Recientemente en la película Across the Spider-Verse de Spider-Man utilizó Machine Learning para diseñar el contorno de ciertos elementos para los personajes. Por ejemplo, lo entrenaban con la identificación de qué es una nariz, de cómo es el mentón o la boca, para que luego pudieran utilizarlo en las secciones que cambian de animación y poder contornear sin que los creadores, los artistas, tengan que dibujarlo mano a mano. Estos son procesos repetitivos que pueden solucionarse sin un gasto energético tan alto y sin tener que alimentarse de 5.3 billones de imágenes de personas que no tienen la capacidad de hacer nada por ello. También, si a algunos de ustedes les interesa el arte, estoy seguro de que es un proceso súper terapéutico y que todos podrían intentar en cualquier momento aprender, porque a lo mejor PewDiePie, que si no lo conocen es un youtuber y no tiene que trabajar, ya se le sabe, tiene tiempo de aprender a dibujar, ¿no? Pero cualquier persona podría aprender, a lo mejor no tan rápido, pero es un proceso que les puede ayudar mucho a comprender, más allá de sus propios sesgos, cómo es ser un artista y qué es lo que pueden hacer por ello. También, si van a usar modelos así de inteligencia artificial, crear imágenes, por favor, analicen los modelos que están utilizando. Hay modelos más pequeños, modelos que no necesitan tanto cómputo o que no están entrenados con tantas imágenes, y siempre podemos buscar alternativas más pequeñas. Si van a preguntarle cosas a ChatGPT, no necesitan el modelo 4. A lo mejor el 3 estuvo bastante bien durante el año pasado, que seguramente lo usaron. No necesitan modelos tan grandes y eso puede ayudar a reducir el consumo energético. Por último, me gustaría que se preguntaran a sí mismos si realmente necesitamos la IA generativa para el arte, si no hay mejores formas de aplicar nuestros conocimientos como ingenieros para ayudar a la sociedad y no solo a unos cuantos empresarios codiciosos. Cada vez que vayan a hacer un dibujo con IA o una búsqueda por ChatGPT, pregúntense, ¿lo necesitan hacer con esto? Porque somos muchos y el impacto que podemos hacer a la larga es mucho. Y no podemos confiar en que las empresas creen más reactores nucleares y esperar que no acabe el mundo, ¿no? Eso es todo, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Ethan y escuchen su llamado. Ahora voy a presentarles a Scarlett Michelle González Rojo. Ella nos va a hablar sobre por qué le tememos a la IA. Ella es estudiante del 6º semestre de la IA, justamente de la ingeniería en inteligencia artificial, y ella dice: cuando menciono este título a las demás personas, puedo ver que les interesa el tema, pero tampoco lo comprenden del todo. Y el primer pensamiento con el que relacionan la IA es con los robots o temas de películas de ciencia ficción. Sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra. Adelante, Scarlett. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya despertaron? Ok. Bueno, pues el tema aquí es ¿por qué le tememos a la inteligencia artificial? Pero, de primera instancia, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué comprendemos por ella? Me gustaría darles unos segunditos para que ustedes pudieran pensar qué les llega a la mente, no solo actualmente, también lo que pensaban hace unos años. Ya, suficientes segundos. Pues seguramente tendríamos un collage como de este estilo, ¿no? Podemos ver muchísimas escenas de películas, cosas que existen en la actualidad, podemos ver algunos buenos, algunos malos, pero sin embargo, si juntamos nuestra idea de IA de hace unos años a lo que pensamos también ahorita, es justamente esto. ¿Y qué tanto de esto es real? Pues solo eso. Podemos pensar en la IA, bueno, más bien, definámosla primero. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial como tal es un algoritmo que va a tratar de simular el proceso de aprendizaje de un humano. Esto puede también ser el razonamiento y la autocorrección del mismo. Y si pensamos esa definición, aún da miedo, ¿no? Un algoritmo que va a tratar de hacer lo mismo que un humano. ¡Ay, qué miedo! Pero, ¿qué es en realidad? Ahí lo ven, un montón de código. Entonces, pues sí, es algo que nosotros estamos creando para ayudarnos. ¿Y de dónde sale este miedo entonces? Si solo son un montón de líneas de código que van a tratar de aprender. Pues regresamos a la idea que teníamos antes, que son muchas escenas de películas
donde en su gran mayoría pues representan el se van a apoderar de nosotros los robots, la inteligencia artificial. Incluso desde antes de que se conociera este término, se hablaba de las supercomputadoras, los superrobots. Entonces, pues justamente de ahí viene parte de nuestro miedo. La realidad de esto es que no es eso. La realidad es que la inteligencia artificial se divide en dos, la fuerte y la débil, y actualmente solo conocemos aquella donde se realiza para una tarea específica, tal como lo es ChatGPT, un procesador, para procesamiento del lenguaje natural, sobre todo, y pues para generar imágenes. No existen aún los robots que Tesla ya quiere sacar, que lo vas a mandar a que haga la cita del IMSS a las 5 de la mañana, o que va a hacer tu quehacer, o cosas así. Aún no llegamos a tanto. Pero bueno, ¿cuál debería ser nuestro verdadero terror si la inteligencia artificial solamente es un montón de líneas de código, un proceso que solo se genera para una actividad en específico? Pues estas noticias. Me gustaría que las leyéramos. Empieza la carnicería. IBM elimina 8.000 trabajos humanos por la inteligencia artificial. Facebook apaga una inteligencia artificial que había inventado su propio idioma. La inteligencia artificial que dice sentir emociones. Tengo un miedo profundo a que me desconecten. Y TikTok recorta cientos de empleados para apostar por la IA. Esa última es muy reciente, salió hace como una semana. Pero bueno, a partir de estas noticias podríamos preguntarnos, ¿qué es real? ¿Qué es falso? ¿Dónde está el amarillismo dentro de estas noticias? Porque lo hay. Y con eso desmentimos todo este terror. Hablemos de la primera, de la que, la carnicería. IBM elimina 8.000 empleados, trabajos humanos para la inteligencia artificial, ser sustituidos. Dividamos esto en tres partes, lo que es real, lo que es falso y gran parte de lo que es el amarillismo que está vendiendo esta noticia. ¿Qué es real? Sí, IBM va a sustituir algunos trabajos por inteligencia artificial, más que nada tareas que son más mecánicas, es decir, algunos monitoreos. Por ejemplo, cuando llega un currículum, ya no lo va a leer una persona, ya una inteligencia artificial va a leer a lo mejor las palabras clave que estamos buscando en ella. ¿Qué es falso en esta noticia? Pues lo ponen como que elimina. ¿Ya sucedió? No, no ha pasado. Es más, IBM ha mencionado que no tienen todavía la capacidad de hacer este tipo de inteligencia artificial. Será dentro de 5 a 10 años. Entonces, el amarillismo aquí es que 8.000 empleados, pues a final de cuentas sí suena como una gran cantidad, pero viendo todas las personas que componen la empresa, estamos dentro de un 2%. Entonces, pues realmente hay mucha exageración dentro de la misma noticia. Y, pues bueno, sigamos con otra noticia porque hay muchas para analizar. Facebook apaga una inteligencia artificial que había inventado su propio idioma. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? ¿Qué hay de amarillismo dentro de lo mismo? Pues sí, una inteligencia artificial creó su propio idioma. ¡Qué miedo!, ¿no? ¿Pero por qué? Porque será su tarea. Estaba justamente diseñada para que creara abreviaturas para poder comunicarse con otros modelos que tenían. Entonces, esa era su tarea, crear una forma de que fuera más óptimo, más óptimo, más óptimo. ¿Y eso qué llevó? A que en algún momento no fuera comprensible, porque se estaba basando en abreviaturas, en siglas, en jergas, como las que nosotros hacemos. Eso fue lo que aprendió. Entonces, ¿realmente hay algo que espantarnos de esto? Pues no, eso era lo que tenía que hacer. Simplemente que, como podemos ver, vende más ponerlo como que se acerca el fin del mundo, el apocalipsis, que decir todo esto. Y por último, TikTok recorta cientos de empleados para apostar por ella. Pues más que nada esta noticia sí da miedo. Pero volvemos al mismo de IBM. Son operaciones más que nada de monitoreo. Son operaciones que finalmente sí pueden ser mecanizadas y que a final de cuentas se han hecho muchas veces. De hecho, esta noticia, en un inicio cuando salió decían que eran 700 personas las que habían sido despedidas, cuando en realidad fueron menos de 500. ¿Y por qué fue? Pues ni siquiera fue hasta cierto punto como de ya no queremos estos empleados. Fue porque hubo una regulación del gobierno justamente de Malasia, donde venían estas personas, donde se pedía una licencia operativa. Y como ya se estaban desarrollando algunos avances en esa inteligencia de monitoreo, decidieron pues ya implementarla para no tener que ver este tipo de cosas. Entonces,
Como vimos, todas estas noticias fueron muy normales, ¿no? Así como que primero sonaban muy locas y después las leímos y ves como de, algo casual. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con estas noticias? Lo primero, leer la nota completa, porque muchas de estas noticias se desmienten cuando lees la noticia completa. El leer el titular no nos va a dar todo lo que necesitamos. Realmente, pues podemos verlo como es una forma de vender. Entonces, pues primero, leer la nota completa. Y si aún tenemos dudas, ¿qué hacemos? Vamos a investigar. Primero, vamos a leer otras noticias, si todas coinciden, leamos más, alguna que otra va a tener más información. Esta última de TikTok, tuve que leer 2 notas diferentes para poder encontrar la información de lo del gobierno. Antes no se mencionaba. Y pues también tendríamos que entender cómo funcionan estas inteligencias artificiales. ¿Recuerdan la que decían que ya tenía conciencia propia, que contestaba, que no querían que la pagara? ¿Por qué fue? Porque esta inteligencia artificial funcionaba y fue entrenada con diversos textos, con diversos datos que eran muy dramáticos. Era un modelo de lenguaje. Entonces, a la hora que tú le preguntabas, como ya era tan complejo, como venía de datos tan dramáticos, contestaba de la misma manera. Si hubiéramos investigado eso, no tendríamos ese miedo. Y también es cuestionarnos. O sea, cuando leemos esta noticia, ¿es esto real? ¿Ya está pasando? ¿A cuántas personas realmente está afectando? Entonces, es más que nada esto. Hay que tomar estos 4 puntos a la hora de entender y leer este tipo de noticias porque son cada vez más comunes. Y realmente lo que deberíamos de pensar y lo que deberíamos de tener mucho en cuenta es ¿quién tomó esta decisión? ¿Un montón de líneas de código? ¿O los CEOs, los empresarios que están dentro de las empresas en la parte de sustitución de empleos? Sí, ¿no? O sea, no podemos culpar a la IA por todo. También tenemos que entender que ella no fue la que decidió eso. Desgraciadamente, no existen regulaciones dentro de la inteligencia artificial para qué se puede servir, para qué no. Más que nada lo que existen son recomendaciones por medio de la UNESCO, donde presentamos distintos valores y principios que van más a favor de los derechos humanos. Lo que sí debería, aunque esto está bien, es solo una recomendación. No va a pasar nada porque tú no hagas una inteligencia artificial que no la tome en cuenta. A final de cuentas, la UNESCO está tomando la iniciativa de hacer diversos aforos anualmente para que se llegue a una regulación de la misma, pero como tal, no lo hay. Entonces, pues, ¿qué es lo que deberíamos de pensar? Que, primero, la inteligencia artificial no es nuestra enemiga, es una herramienta. Ella no toma decisiones por sí misma para hacer algunas cosas, sino las personas que las programan o que toman la decisión de que sean programadas para ciertas tareas. Y la segunda es que requiere mucha regulación, porque muchos de estos problemas, sobre todo de empleos y demás, a pesar de que se supone que no deberían de dañar derechos humanos y demás, lo pueden hacer, ya que no hay ninguna regulación, solo hay sugerencias. Entonces, también les pido que investiguen mucho, les pido que lean las notas completas y les pido que este tipo de análisis que puedan hacer, no lo hagan solo ustedes, porque ustedes lo entienden muy bien, yo lo sé, que ustedes saben lo que es la inteligencia artificial, que ustedes saben que no nos van a dañar, pero a lo mejor sus tíos, sus abuelitos o sus padres no lo pueden entender, entonces traten de tomar estas medidas también por ellos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Scarlett. De pronto me trasladaron a mi propio espacio de colegas. Muy bien, entonces en esta mesa hemos hablado sobre diferentes cosas, los temores, la interacción que se tiene con la IA desde el punto de vista psicológico y se prevé evitar la deshumanización. También hablamos sobre la ética en cuanto a cómo fortalecer alguna estrategia para evitar el sesgo. Cristian nos habla sobre el enorme consumo que tiene, por un lado, la generación de la inteligencia artificial y por otro lado, toda una enorme reflexión muy interesante sobre el quehacer profesional y la ética. Ethan nos
cuestiona sobre la aplicación de la IA en el arte, si es novedad, si es innovación, dónde quedó la originalidad, y también va a tratar algunos temas de ética y de consumo energético. Y finalmente Scarlett nos va a dar un paseo por el imaginario social, los sesgos, la IA, cómo se entiende o se intenta comprender. En este momento quisiera invitarlos a ustedes a que nos hagan por lo menos 2 preguntitas para sus compañeros del panel. Si alguien quiere ahondar en alguna situación, que levante la mano rápidamente. Mientras calientan y van pensando nuestras preguntas, ¿alguien del panel tiene alguna pregunta para alguno de sus compañeros? Yo sí tengo una. Adelante. ¿Alguno de ustedes ya había visto este tipo de noticias? Sí, ¿verdad? Eran muy famosas en su momento. ¿Conocen alguna otra? Yo sí había escuchado una... Por favor, le ayudan con el micrófono. Gracias. ¿Te presentas tu nombre, por favor? Buenas tardes. Soy Rodrigo. Sí, yo he escuchado una noticia en Instagram hace no mucho que hablaba acerca de que en Estados Unidos creo que estaban utilizando las IAs estas que imitaban la voz de las personas para poder extorsionar a los padres, utilizando voces de sus hijos, así como estuvieran llorando, secuestrados para sacarles dinero y algo por el estilo. Pero la verdad, sí, no me investigué propiamente para ver si era amarillismo o algo real, pero es algo posible en realidad que sí se puede hacer. Muchas gracias. Pues esta invitación al razonamiento y al análisis crítico, que por supuesto no lo puede hacer y espero que no lo haga la IA, sí lo podemos hacer nosotros. ¿Alguien más quisiera participar? Adelante, por favor, te presentas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco y quería hacer un poquito de énfasis en la parte de la energía nuclear y del uso de la IA. Siento que como sociedad tenemos muy sesgada esta parte de que la energía nuclear es mala energía, ¿no? Para el ambiente, porque tenemos antecedentes en Chernobyl, desde lo que es como en Japón, creo. Entonces, creo que sería importante que viéramos que no es del todo malo ocupar la energía nuclear, porque siento que se fue por ahí un poquito la sección de que el uso de los reactores nucleares en exceso nos va a afectar demasiado. Pero yo pienso que viene desde este miedo a que suceda una tragedia como sucedió en los años 60, creo, en Chernobyl. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, creo que hablé un poco más de lo que debería de eso, porque tampoco estoy diciendo que eso sea malo. Es un incentivo muy bueno para otras empresas que Google esté apostando por la energía nuclear. Sin embargo, mi punto, o lo que quiero que reflexionen más, es sobre la cantidad de recursos, porque obviamente crear un reactor nuclear no es barato, y aunque es una de las energías más limpias, probablemente la más limpia que hay en la actualidad, sigue siendo genera mucho desperdicio de recursos naturales para la construcción, para el agua que se utiliza, etcétera, 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 para los centros de cómputo, para los modelos de inteligencia artificial, en particular la generativa, que es una IA muy cara. Se utilizan mucho estas energías, y aunque sea muy limpia, siempre va a generar descomposición y problemas ambientales, aunque sean mínimos, y la cosa es necesario todo eso. Esa cantidad de recursos se puede utilizar para muchas cosas, y sin embargo, como la sociedad está tan interesada en lo bonito que se ve la IA generativa, se le dedican esos recursos. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo que usar energías renovables y usar energía nuclear es mejor que utilizar los métodos que tenemos ahora mismo. Pero, por ejemplo, lo que habíamos comentado en lo personal, lo que estaba comentando de que el AMA fue entrenado con lo equivalente a un reactor nuclear, es para darnos una idea de cuánta energía se necesitó para trabajar con ello. Pero creo que también es un buen punto de partida, porque también en la parte de entrenamiento no hay una conciencia y no hay una forma de utilizar energías renovables de manera como que confiable. Se puede hacer, por supuesto, pero las empresas no lo están haciendo, y eso es un problema. Es algo que tenemos que también exigir como nosotros ingenieros, es algo muy importante. Y bueno, no me quería extender mucho, pero me gustaría dar un ejemplo.
Este sábado, entre sábado y el domingo, tuve la oportunidad de tener un hackathon, y ese hackathon era para trabajar con el modelo de lenguaje, de ahí salió mi dato de cuánto necesitó. Y algo que me hizo clic cuando salí del hackathon fue que nos dieron créditos para una plataforma llamada Runpod. Runpod es una plataforma en la nube para que tú puedas entrenar modelos. O sea, básicamente tú pides prestada una tarjeta gráfica, para los que no están familiarizados, pues pides prestada una unidad computacional muy poderosa, porque el modelo es tan complejo y tan complicado que no lo puedes hacer en tu compu, pues, de escritorio. Tienes que hacerlo en una nube con cientos de servidores. Básicamente tú rentas el servidor, tú colocas tu modelo y lo pones a entrenar. Pero lo que me hizo más clic fue que a cada equipo nos estaban dando lo equivalente a $100. Entonces, imagínate el gastadero de energía que se hizo por todos los equipos, porque éramos 40, y que todas esas energías, pues al final de cuentas, quema de carbón. Y no solo es quema de carbón, sino también son los propios sistemas, las propias gráficas se van quemando. Y para hacer una gráfica necesitas minerales, necesitas sacar minerales de la tierra, necesitas básicamente acabarte la tierra para hacer cada vez cosas más complejas. Entonces, creo que también es importante y es un buen punto de partida, porque pues no solo utilizamos Runpod para un hackathon y ya. Empresas utilizan Runpod de manera empresarial, utilizan más servicios en la nube, y no existe ninguna regulación en todo el mundo, y de hecho no hay ningún tipo de conciencia, y por eso se aprovechan de eso, que te digan, bueno, ahora hay que hacer energía renovable para entrenar IA. No, lo que hacen es utilizar simplemente emisiones de carbón, emisiones como si fuera energía más, y eso también es un problema. Muchísimas gracias. Tenemos una última intervención. Acá adelante tenemos una manita. Buenas tardes, soy Cristian. Mi pregunta va hacia mi compañero que expuso sobre el arte. Bueno, más que no es una pregunta, me pareció muy interesante tu exposición y muy buena, la verdad te felicito. Quería preguntarte tu opinión respecto a esta frase que a mí me resulta muy interesante y algo cierta, en lo que me respecta, que es el arte generado por IA generativa, de cierta forma nos puede mostrar lo que es algo que carece de alma, puesto que es precisamente generado por IA, que cuando lo comparas con arte creado por una persona, aunque no sea buena en dicho arte, puedes sentir ese toque humano. ¿Qué piensas de este statement? Que efectivamente la IA no tiene alma, y eso ya es un tema que todos ustedes deberían pensar por sí mismos, si creen en el alma, qué es lo que nos hace humanos y demás. Considero que principalmente la IA tiene muchos fallos que al ojo que está un poco más acostumbrado a ver las imágenes de IA se puede notar, y eso es lo que a veces nos hace sentir como que le falta algo, hay algo raro. Es como una especie de temor a lo innatural que resulta algo generado por IA, porque como les digo, es básicamente un collage, es una forma de pegar muchas imágenes y ya. Entonces realmente no tiene intención. Cada vez que genera una línea, la IA no tiene una intención como la que la tienen los artistas. Por ejemplo, cuando alguien se equivoca, notas ese error o notas cómo un artista lo fue corrigiendo. La IA no tiene eso. Creo que es lo que la hace muy diferente al ojo humano. Muy bien, pues muchísimas gracias. Quiero que por favor les regalen nuevamente un aplauso a Alan, Alejandro, Cristian, Ita, Octavio, que nos participaron de estos temas tan interesantes. Magda, yo sí tengo miedo, Scarlett, de que un robot te dé clases en lugar que sea yo. Bueno, a continuación van a pasar pues autoridades. Tenemos a la presidenta de academia, a la jefa del departamento y a nuestro subdirector académico, que van a hacer el favor de entregarles unos reconocimientos a los participantes del día de hoy, y para ello creo que alguno nos va a hacer favor de leer justamente los reconocimientos.
tardes, jóvenes. Muchas felicidades primero a nuestros panelistas. Es muy importante justamente el desarrollo de habilidades blandas y pues el que ustedes se enfrenten a un auditorio pues les genera este tipo de habilidades que crean en la vida profesional que lleven, van a ser de mucha ayuda. Y bueno, me permito leer uno de los reconocimientos que otorga la Escuela Superior de Cómputo. En este caso a Cristian Rogelio Gutiérrez Viveros por haber participado en la mesa de estudiantes Inteligencia Artificial, Temores, Ética, Conciencia Social y Aplicaciones, llevada a cabo en el auditorio de la SCOM en el marco de los eventos por el 15º aniversario de la Semana de las Ciencias Sociales, 22 de octubre de 2024 en la Ciudad de México. Firma el maestro en Ciencias, Andrés Ortigosa Campos, director de la escuela. Cristian, por favor. También le damos un reconocimiento a la doctora Lisbeth Berenice por su moderación. Muchas gracias. El siguiente reconocimiento para Alejandro Tadeo Alan Hernández Tobar. Gracias. El siguiente para Alan Leonardo Flores. Muchísimas gracias. El siguiente para Scarlett Michelle González Rojo. Muchas gracias, Scarlett. Y finalmente para Itan Moisés Cuellar Reyes. Muchas gracias, Itan, por la presentación. Asimismo, la Academia de Ciencias Sociales, a través de todos sus profesores, les entrega un pequeño obsequio. Espero que además sea de mucha utilidad en su práctica académica. Muchas gracias a todos por su participación. Si quieren, vengan para acá. ¿Quién se quedó con el micro, muchachos? Pásenlo para acá, por favor. No se vayan, tenemos otra conferencia ahorita, muy buena, por cierto, porque es un doctor de la Universidad de Guadalajara, que da continuidad a lo que estaban tratando.